Segundo bloque de redacción abierta y decíamos, los fondos destinados al presupuesto educativo, algo más que sensible y observado por todos, fueron debate tanto antes como durante la sesión en la que se sancionó el presupuesto 2023 que envió el Ejecutivo Nacional para ser aprobado en el Congreso. A última hora se establecieron cláusulas que delimitaban un gasto piso para el presupuesto educativo y eso dejó tranquilo a muchos sectores que hablaban de un recorte que podía llegar a ser el doble de lo que se presupuestaba de recorte para otras áreas del Estado Nacional. De eso vamos a hablar en este bloque de redacción abierta, pero lo empezamos de esta manera. Argentinos por la Educación es esta organización que hizo una revisión y salió a visibilizar justamente la cuestión del recorte. Se hablaba de un 15%, allí está el número en debate. Lo cierto es que se viene un ajuste en la educación. Debate importantísimo del presupuesto y uno de las carteras, de los segmentos que más se va a recortar de cara a 2023 es educación. El recorte es de 15,5% en términos reales. Exacto. Bueno, nuestro estudio que hicimos desde el observatorio junto con Javier Curcio, lo que analizó es, en principio, el proyecto de ley de presupuesto que se elevó. Sí. Y lo que vimos fue, en función de lo asignado para el Ministerio de Educación, y tomando en cuenta no la inflación estimada por el presupuesto, sino la inflación del Banco Central, del relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central de agosto, que era del 85%, que lo que se prevé para el año próximo es un recorte del 15,5% para el Ministerio de Educación. Estamos comunicados con el ministro de Educación, Jaime Persic. ¿Hay menos dinero para la educación? Me preguntó si hay menos dinero. No, hay más dinero, pero hay más dinero de dos maneras. Una es, bueno, por la inflación y eso implica más dinero, pero en términos reales, Sí. el informe tiene serios problemas metodológicos. Yo le digo dos y salgo del informe, porque lo importante no es discutir el informe, sino discutir el presupuesto educativo, ¿no? El informe no busca, no recaba toda la información que hay en el presupuesto sobre educación y el informe está hecho con el presupuesto del 15 de septiembre, que no es el que tiene dictamen de comisión. Yo, para que ustedes tengan dimensión, el viernes se agregaron en el dictamen de comisión 95.000 millones de pesos, una cifra de un número enorme, y eso no lo considera porque analizaron otro presupuesto, no el que discutió el Congreso. Salgo del informe de otros errores, de previsiones de paritaria, de variaciones de inflación, pero el informe no indica lo que es el presupuesto educativo. Vamos a saludar ya a los invitados. Facundo Quiroga es doctor en Ciencias Económicas y Javier Blanco, secretario general de AEDU. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar por aquí. Javier, ¿hay más o menos plata para educación? Observando esto y tomando también esto que decía el ministro, a ver, se tiró la polémica por un informe que hizo Argentinos por la Educación, pero ¿se analizó realmente el presupuesto educativo? ¿Había o no? ¿Era así o no? Dos cosas. Respecto del informe, ese informe no es real. Efectivamente, no hay menos plata para educación. Tampoco hay más. Creo que el presupuesto de lo que se aprobó hoy es algo más o menos parecido, por supuesto, con una inflación que no se sabe cuánto va a ser. Parece como una extensión de lo que hay. Es cierto que a último momento se aprobó una pauta mínima del 1,33% para educación a nivel nacional, que mejora un poquito lo que estaba ocurriendo. Si bien no llega al 1,66%, que fue el momento más alto del presupuesto educativo nacional en el 2015. Pero bueno, empezó una pequeña recuperación de eso. De todos modos, la otra cosa importante es que la universidad hoy, la mayor parte del presupuesto es sueldos, y eso se acuerda en otro momento, en la instancia paritaria. Entonces, si bien el presupuesto consolida lo que ya está acordado, la discusión sobre los futuros sueldos de la universidad va a ser lo que va a determinar la mayor parte del presupuesto. Más del 86% creo del presupuesto de sueldos. ¿Los intranquilizó en algún momento? Sí, por supuesto, claro. Digamos, esto que se tiró, digamos, más allá de que se haya reflejado en un informe, digamos, de una ONG, digamos, que tendrá o no sus intenciones, digamos, y lo que realmente pasaba. Sí, no nos intranquilizó tanto el informe mismo, que en realidad es eso, es de una ONG con intereses propios, sino venimos intranquilos todo el año con una paritaria que venimos corriendo por atrás de inflación. Has visto que hemos tenido varios paros, varias medidas de fuerza frente a una paritaria que no alcanzó a cubrir la expectativa del sueldo docente.
Entonces, en esa pelea estamos preocupados, sobre todo por el futuro del salario docente. No está resuelto. Bueno, los números, lo primero que hay que decir es que lo complicado en relación a la discusión presupuestaria es el acceso a la información. Claro. La distorsión que hay en el informe presentado por la ONG y las manifestaciones del ministro tienen que ver con eso, con que no hay claridad sobre cuál es la política educativa, cuáles son los programas, cuál es el proyecto en términos de educación que se presenta a discutir en el Congreso. Ese es el primer déficit. A partir de ahí, los análisis que se puedan hacer evidentemente van a estar sesgados conforme a cuáles sean las expectativas que tengamos en relación a la evolución económica y entre algunos aspectos como los que mencionó Javier, que tienen que ver con la evolución de la inflación, claro, y con la cómo se expectativa ajusta. Inflacionaria. Hubo cruces de algunos diputados cruces en redes sociales que, bueno, uno estimaba una inflación, otro otra, pero bueno, se hablaba de porcentajes del PBI, sin embargo, pero esos fueron cláusulas introducidas a último momento. Claro, la cláusula digamos, gatillo de rediscutir o reasignar las partidas presupuestarias, una facultad que se le asigna al ministro ahora a partir de esa cláusula, es una facultad que de hecho ya tiene el ministro de Economía, el jefe de ministro en realidad, de reasignación presupuestaria, o sea que es testimonial esa cláusula. El problema con la estimación de la inflación es que nosotros estimamos unos ingresos en base a esa inflación. Y si esa inflación está subestimada, los ingresos probablemente sean mayores y los ingresos se ajustan de manera automática. La AFIP continúa recaudando los impuestos que pagamos los ciudadanos, pero los gastos están ajustados como límite en el presupuesto. Es decir, que si estimamos una inflación de menos, vamos a recaudar más ingresos, pero la proporción, es decir, el peso del gasto en educación en esos nuevos ingresos va a disminuir. Eso es lo que habilita al ministro ahora a ajustar esas partidas para que el gasto en educación sea al menos el 1,33%, que como dijo Javier está muy por debajo de la expectativa. Y además si consideramos el consolidado del gasto en educación con las provincias, porque esto es solamente una parte, y claro, hay que recordar que el Estado Nacional solamente tiene a su cargo la gestión de las universidades, es decir, la educación superior. La educación obligatoria, primaria y secundaria, está a cargo de las provincias y son las que más aportan, digamos, en términos relativos al financiamiento de la educación. El consolidado de ese gasto, el de las provincias y el del Estado Nacional, la política de la República Argentina aprobada por el Congreso es que ese gasto no debe ser inferior al 6%. Eso ocurrió solamente en 2015. El resto de los presupuestos ha estado 6% cuando hablas del total, digamos, claro, el consolidado, digamos, sí. Las provincias, lo que destinan las provincias. Exactamente. Y los fondos que se transfieren. Pero en eso, digamos, bueno, acá lo que había preocupado era quizá ese porcentaje que se destinaba a la educación superior también, por eso era el interés de tenerlo a Javier. En eso, vos decís, bueno, está garantizado con esas cláusulas de último momento que no va a bajar del 1,33%. ¿Por qué se introdujo a último momento? Digo, ¿por qué se deja así algo tan sensible como era el tema educativo? Yo creo que lo que evidencia es una falta de acuerdo en relación a cuál es el programa político general y en particular para la educación. Acuerdo que debe provenir del gobierno, que es el que eleva el presupuesto. El presupuesto es la primera herramienta de la política. Las políticas públicas se originan en el presupuesto, que es el que permite aplicar recursos para lograrlas. Y si no hay acuerdo en relación al rumbo de la política educativa, entonces los ajustes que se hagan, que por supuesto favorecen a la educación en este aspecto, porque son acuerdos a los que llega el Parlamento por sobre el presupuesto elevado por el Ejecutivo, digamos, tiene facultad el Parlamento por supuesto para hacerlo, pero evidencian la falta de un programa. El presupuesto de educación tiene que estar orientado a políticas específicas que después podamos medir además, porque si no este ajuste que va a hacer el ministro si cambian los índices de inflación, ¿a qué va a estar destinado? ¿A qué aspecto de la educación, del presupuesto educativo va a estar destinado? ¿A mayores becas, a salarios, a gastos de infraestructura? Hay incertidumbre en relación a ese aspecto, digamos, que es central para definir, para después poder evaluar las políticas. Si no definimos cuál es el horizonte, podemos aplicar muchos recursos a educación, pero si no definimos un horizonte no vamos a poder analizar si estamos haciendo bien el trabajo en términos educativos. Javier, durante el periodo 2015-2019, bueno, había habido una retracción del presupuesto, se esperaba que se fuera recuperando un poco más, había una expectativa de mayor recuperación del presupuesto en educación, en general, digo, ¿no? ¿O no? Sí, efectivamente, o sea, en 2019 fue el presupuesto más bajo que tuvimos, claro, respecto al PBI. Esto está en recuperación, solo que más lento de lo que esperamos. Y sobre todo esto otro, ¿no? Como yo te digo, los salarios se discuten en otras circunstancias y esperamos, los salarios nuestros llegaron al máximo histórico en el 2019 también.
octubre de 2019 eran equivalentes a los del 89, que fueron los más altos de salario real universitario. De ahí entonces perdimos cerca de 30 puntos porcentuales hasta el presente. Y la recuperación no ocurrió, es decir, el año pasado tuvo una pequeña recuperación de 1 o 2% en el final, en el acuerdo que se terminó en marzo de este año, pero este año que esperamos seguir recuperando, no recuperar los 30 puntos, pero empezar a recuperar por lo menos, empezar a volver a subir, estamos realmente en una situación crítica salarial, parecía que íbamos a tenerlo, pero la inflación que se multiplicó de manera un poco desatada, impidió eso. Entonces estamos de nuevo perdiendo un par de puntos. Tenemos una revisión ahora en diciembre, pero esperamos poder llegar por lo menos a cubrir la inflación de este año y necesitamos sí o sí una recuperación del salario real de la docencia universitaria. Pérdida de poder adquisitivo, dijiste, el salario de cuánto más o menos en los últimos años. Desde el 2015, perdón, de octubre de 2015 fue el más alto, hasta ahora... Habías dicho 2019. Sí, me equivoqué. Fin de 2015, perdón, hasta ahora perdimos más de 30 puntos. Más de 30 puntos. De salario real. Hay a varios sectores, digo, a ver, sin ir más lejos y no quiero llevar agua por el molino, los sectores de prensa estamos discutiendo también nuestra paritaria y también hemos tenido una pérdida bastante gruesa del poder adquisitivo del salario. ¿Qué otras cuestiones ves importantes para analizar, Facundo, del presupuesto que se sancionó esta mañana? Tanto esa votación general que se dio a las 5 de la mañana como las cuestiones particulares, ese rechazo a el tributo a las ganancias que se intentaba que paguen los jueces y magistrados, la cuestión de las retenciones. ¿Qué otra cuestión importante ves para analizarle este presupuesto? Yo creo que lo más importante es definir el rumbo. El presupuesto es una herramienta para definir el rumbo. Y para eso hay que tener acuerdos, porque no podemos ir zigzagueando conforme cambian la conformación de las mayorías en el Parlamento o en el órgano de gobierno o en la persona que tenga que tomar esa decisión, digamos, el Parlamento o el Ejecutivo. Digamos, rechazar la incorporación de nuevos recursos no parece ser una decisión razonable en un contexto como en el que estamos. Ahora, la efectividad digamos, de la estrategia, en particular la de ganancias al sector judicial, es una estrategia política que debe ser, digamos, trabajada, entiendo, digamos, de otra manera, porque me parecen bastante razonables los argumentos del Poder Ejecutivo cuando eleva el proyecto. O sea, ¿crees que había buenas razones, pero hubo una estrategia muy equivocada en ese tema? Me parece que podría haberse trabajado un poco, digamos, más articuladamente la relación ingresos-gastos, porque a todos nos gusta declarar que apostamos e invertimos en educación, porque bueno, también hay que decirlo así, no es gasto educativo, sino inversión pública en educación. Pero para invertir en educación hacen falta recursos y la discusión que tiene que darse la Argentina, que no es solamente una discusión, digamos, que tomamos conciencia en la discusión presupuestaria, pero que es una discusión profunda de la coparticipación, de los impuestos, de las tasas, de la progresividad de nuestro sistema tributario, tiene que ver con cómo vamos a financiar nuestras políticas públicas, quiénes van a pagar esas políticas públicas. Hoy el impuesto inflacionario es la principal fuente de recaudación digamos, del Estado Nacional. Y eso significa que la mayoría de los gastos de las inversiones públicas las pagan los sectores menos favorecidos, que tienen una preparación del consumo más alta que las personas que tienen ingresos más altos. Entonces, la discusión, me parece, tiene que girar en torno a cómo vamos a financiar, cuáles van a ser nuestras políticas públicas y cómo las vamos a financiar. Esa es la discusión que está detrás del presupuesto. Javier, digamos, vos, más allá en tu faceta, digamos, de secretario general de ADIU, pero digo, ¿qué le ves que, a ver, se quedó corto o no este presupuesto? Como dice Facundo, bueno, me hubiera gustado que, no sé, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas se convierta en ley, por decir alguna cosa. ¿Qué le ves de bueno o de rengo a este presupuesto? Comparto lo que dice Facundo, creo que además, por ejemplo, lo que no pagan los jueces de impuesto a las ganancias equivale a todo el gasto universitario por un año de todas las universidades del conurbano, incluida la UBA y La Plata. Es decir, realmente... haciendo un cálculo, ¿cuál era? 270.000 millones de pesos puede ser por año. Es casi un tercio del sistema universitario. O sea, es realmente importante. Y hay una desigualdad en ese sentido. Yo creo, digo, acá me meto en algo que por ahí conozco poco, pero yo creo que hay que modificar el impuesto a la ganancia como un todo, porque las escalas están un poco atrasadas y que hay que distribuir el pago para que paguen los grandes contribuyentes, trabajadores o no, digamos, ¿no? O sea, hay alguna gente que dice que los trabajadores no tienen que pagar, pero un gerente de una empresa que gana 3 millones por mes o 2 millones por mes, claro que tiene que pagar, creo yo. Y es un impuesto progresivo.
Creo que hay que poder enfatizar los impuestos progresivos, aquellos que redistribuyen positivamente los ingresos al Estado, y efectivamente, como dice Facundo, es indispensable eso para poder financiar un sistema, por ejemplo, el sistema universitario, que además está creciendo en demanda y en necesidad para el desarrollo del país en general. Les agradezco a los dos haberme ayudado a entender un poco esto que pasaba en educación. Afortunadamente, esta mañana, bien lo reiteramos, cuando se sancionaba, esta madrugada, cuando se sancionaba el presupuesto, la inversión educativa argentina, se le puso un tabique o se la protegió como para que no baje de cierto porcentaje, un poco mayor que el del año pasado, pero habrá que ver y seguir de cerca qué pasa con la inflación y ver cómo se distribuyen esos fondos. Pero bueno, quizás es una noticia alentadora. Bueno, gracias a los dos. Gracias. Nosotros nos vamos a la última pausa en Redacción Abierta y ya venimos con el cierre.